Bienvenidos a la clase 1.1. Vamos a iniciar la unidad número 4 para octavo grado. Te saluda el profesor Roberto, como siempre, agradeciéndote si ya te suscribiste a mi canal, entonces visítalo y dale like a los videos. La unidad número 4 va a hablar acerca de paralelismos y ángulos de un polígono. Ahí en la parte inicial o la parte frontal de la inicio de la unidad aparece una página donde habla la historia de Tales de Mileto y tiene que ver con lo que vamos a ver en esta unidad. ¿Quién fue Tales de Mileto? ¿Cuáles fueron los aportes? ¿Qué tiene que ver los ángulos puestos por el vértice? Y muchas de esos nuevos aprendizajes los veremos en esta unidad. ¿Qué vas a necesitar para esta unidad? Estuche de geometría, colores y la calculadora o el cel donde puedas efectuar operaciones básicas. ¿Listos? Comencemos con el 1.1. Suma de los ángulos internos de un polígono, parte 1. Pensemos. Traza las diagonales desde el vértice A, divide estos polígonos en triángulos y determina. Vamos a ver. ¿Cuánto suman los ángulos internos del pentágono y cuánto suma o cuál es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman? Bien, esta está súper fácil. Solo quiero que pongas mucha atención a la explicación. Porque también preguntan cuánto suman los ángulos internos del octágono, que es una figura que tiene 8 lados. Y el pentágono es una figura geométrica que tiene ¿cuánto? 6 lados. Bien, no, 5 lados. Pentágono es 5 lados, corrigiendo. Otra pregunta que nos hacen de cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman en el mismo octágono. Ahí tenemos las dos figuras. Fíjate bien cómo lo vamos a resolver. Sencillito. Solo quiero que recuerdes algo. Allá por cuarto, quinto grado en geometría, se vieron las clases donde aparece un teorema bien importante que dice que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual siempre a ¿cuánto? A 180 grados. No importa cómo sea el triángulo, por sus lados o por sus ángulos, siempre la suma de los ángulos, de los tres ángulos internos de todo triángulo, porque tres tiene, ¿verdad? Claro, es igual a 180. Recuerda eso para que podamos avanzar en esta clase. Soluciona. Bien, fíjate cómo está distribuido aquí. Aquí tengo esta forma del pentágono donde yo tracé un segmento acá y formé un triángulo. Luego pasé otro segmento acá y formé otro triángulo. Y luego pasé otro segmento acá. Bueno, con estos dos segmentos se me forman ¿cuántos triángulos? Aquí digo 180 más 180 es la suma de estos tres ángulos internos. Más otro 180 que es este triángulo rosado. Más 180 que es la parte que está aquí. Me va a dar 180 ¿cuántas veces? 1, 2, 3. Porque fueron tres triángulos que formaron un pentágono. ¿Llevamos la idea? Bien. Ahí está el primero, 180, 180 y 180. 180 multiplicado por 3. Ok, veamos ahora. Ahí están los tres que tenemos. Los tres triángulos que formaron dentro de un pentágono. El pentágono queda dividido en tres triángulos. Como la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, recuérdalo. Entonces la suma de los ángulos internos del pentágono va a ser igual a ¿qué? A 180 más 180 más 180, o sea que va a ser 180 multiplicado por 3. Muy bien, ahora trabajemos con la diferencia entre el número de lados, que es importante para una fórmula que vamos a crear. Y el número de triángulos que se forma es, vale, el pentágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 5. ¿Sí? ¿Y cuántos triángulos pude formar dentro del pentágono? 3. 5 lados menos 3 triángulos que formé me va a quedar una diferencia de 2 que me va a aparecer como una constante. Y además los ángulos internos del pentágono 180 por 5 menos 2, que es 3, que es lo que tenemos acá. Muy bien. Ahora, en el octágono se forman 6 triángulos, de donde se obtiene que la suma de los ángulos internos es 180 multiplicado por ¿cuánto? Por los 6 triángulos. La diferencia del número de lados y la cantidad del triángulo que se forman es, el octágono tiene 8 lados, menos 6 triángulos me va a dar 2, el mismo 2 que me dio anteriormente, que es el que me va a servir para una pequeña fórmula. Muy bien. Conclusión. En todo polígono, al trazar las diagonales, se forma un total de triángulos igual al número de los lados, pero menos 2. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos para un polígono de n lados
es 180 por n menos 2. Quiero que esa fórmula la tengan lista, escríbela en tu cuaderno porque la vamos a utilizar. Solo vamos a cambiar la variable de n. Fórmula 180 por n menos 2. Veamos aquí. Encuentra la suma de los ángulos internos de un n-ágono que tiene ¿cuántos lados? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exacto. Con la fórmula lo puedes hacer. O puedes dividirlo en triángulos. Y también de un dodecágono. ¿Cuántos lados tiene el dodecágono? 12. Muy bien. Realízalo tú. Pero vamos a ayudarte con el n-ágono. Tiene 9 lados y un decágono tiene 12. Veamos. Encuentra la suma de los ángulos internos. 18 menos n menos 2. ¿Cuántos lados tiene el n-ágono? 9. Serían 9 menos 2, ¿verdad? Ajá. Ahí me va a dar 9 menos 2, me va a dar 7. Y 7 por 180. Ahí voy a encontrar la suma, el valor de los ángulos internos de ese n-ágono. Y el literal B, me va a dar 1260 grados. Lo puedes comprobar. Y el similar vamos a hacer con el dodecágono. 180 por 12 lados menos 2. El menos 2 ya sabemos de dónde proviene la constante, ¿verdad? Me dará 180 por 10. Y esto me va a dar un valor de 1800. Muy bien, ya está resuelto. Cuaderno de ejercicio recordando la clase anterior. Pero como no hay clase anterior, solamente es esta clase. Determina la suma de los ángulos internos de las siguientes figuras. Literal A, 180 por n menos 2. ¿Cuántos lados tiene? Tiene 4, sería 180 por 4 menos 2. Y 4 menos 2 es 2, 180 por 2. Por ahí vamos. Utiliza esta fórmula. Ahí lo tenemos. 4 menos 2 es 2 y 180 por 2. Entonces la suma de los ángulos internos de esa figura es de 360 grados. ¿Cuántos lados tiene? 6. Utiliza la fórmula. Ahí está la fórmula. Solo está de que llene los espacios. ¿Cuántos lados tiene? 5. Utiliza la fórmula. ¿Ok? Solo llena los espacios, ya hasta que solo lo finalice. ¿Cuántos lados tiene? 4, ¿verdad? Utiliza la fórmula 180 por n menos 2. N vale a ser ¿cuánto? 4, porque el cuadrado tiene 4 lados. Ahí está. Solo termina de llenar los datos y los valores que hacen falta ahí. Otro más, llegamos al final de la clase. En todo polígono, al trazar las diagonales, se forma un total de triángulos de igual que al número de lados menos 2. Recuérdalo bien. Por tanto, la suma de los ángulos internos para un polígono es de la fórmula, ¿cuál es? 180 por factor n menos 2. N va a ser el número de lados que va a tener la figura a la cual vas a encontrar el valor de los ángulos internos. Envía el reporte tu trabajo y te espero en la siguiente clase.